Buenos días, profe. Lo que pasa es que no le estoy escuchando nada. Ya iba a iniciar. Ya, Adriana, ya iba a iniciar. Gracias. Buenos días para todos, bienvenidos. gracias, profe. Eh, Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Eh, Hoy tenemos entonces nuestra sesión número 5. Ya con esto, el día de mañana recuerden que finaliza nuestro curso y pues tienen hasta la medianoche del día de mañana para presentar las evaluaciones que les haga falta. Em, Recuerden que más o menos, yo diría por ahí unos 7 días hábiles ya pueden consultar el certificado. Sin embargo, les voy a enviar un correo mostrándoles pues este enlace. em, y este enlace pues es el que me permite buscar los certificados y consultar por el número de documento si tengo pues ya un certificado expedido. Entonces, aunque a veces pues lo hacen un poquito más rápido, ¿no? A veces lo hacen en el transcurso de la semana. Yo casi siempre les digo que les den un tiempito de espera a la parte administrativa para que pues ellos alcancen a generar el certificado si tienen de pronto mucho trabajo. Entonces, por ahí la otra semana yo creo que ya pueden estar consultando con este enlace que se los voy a enviar ahora en un correo para que lo tengan ahí pendiente. Bueno, en este caso vamos a ver entonces la unidad número 5. La unidad número 5 en este caso son gráficos, no son tablas dinámicas, desafortunadamente. Tablas dinámicas es un tema más avanzado, pero sí son gráficos basados en información que por lo general son tablas. Más adelante, cuando se den cuenta en el curso avanzado, la parte de tablas dinámicas, pues se darán cuenta que es muy similar las dos cosas, o hacerlas no importa eh, hacer un gráfico, pues no importa qué tabla tenga, ¿sí? Lo ideal es tener información al fin y al cabo. Ya generar las tablas dinámicas, pues es otro cuento más avanzado. Pero bueno, los gráficos sí son lo mismo, así que no se vayan a preocupar cuando también vean tablas dinámicas, que los gráficos son lo mismo. No hay nada extraño en hacer pues gráficas después de que uno aprenda la primera vez. Bueno, entonces en este caso recuerden que hay una guía, que hay la fundamentación, que son los documentos y los videos que ustedes pueden utilizar para apoyarse en el proceso y recuerden que nos sirven también para repasar en la parte de la evaluación. Por aquí hay un taller número 5. Yo voy a descargar el taller, aprovechando que ahorita lo necesitamos, y recuerden que la demostración pues es la evaluación que tenemos para presentar como última evaluación del curso. Para los que se han preguntado el promedio, bueno, en promedio en el 60% presentando todas las evaluaciones, ¿no? Entonces es el mínimo que nosotros pues tenemos para eh, expedir los certificados. Si saca menos del 60%, pues no, desafortunadamente no. Por eso es que hay que aprovechar los intentos y pues sacar unas buenas notas en esas evaluaciones iniciales. Bien, por aquí está el taller para que lo tengan en cuenta. Vuelve y juega, tenemos instrucciones, tenemos unos pasos que hay que definir, con por supuesto, bueno, aquí hay un ejercicio adicional para que practiquen también, que se llama una nómina, ¿sí? Y todos estos ejercicios pues tienen su propia hoja. Por ejemplo, el gráfico 1 pues tiene una hojita por aquí con su propio video y sus datos pues ya para generar gráficos, ¿sí? Cada una de las tres hojitas iniciales pues tiene datos específicos para generar los gráficos, ¿listo? Al final hay una nómina. Esto también sirve para hacer como un repaso de fórmulas. Les recomiendo que la practiquen. La nómina pues saca algunos valores eh, de esta información, aunque esto está desactualizado, pero pues está trayendo los valores de esta hojita que se llama valores. Entonces, la nómina se alimenta de esos valores para que lo tengan en cuenta, en una parte pues muy especial. Bueno, vamos a iniciar con los gráficos. Entonces, los gráficos, para generarlos hay varias formas. Puede ser que nosotros tengamos el gráfico
o lo creemos sin información y puedo ir a la pestaña Insertar y buscar esta opción que está en el centro que se llama Gráficos. Bien. Regálenme un segundo. Listo. Estaba colocando una herramienta que utilizo. Listo. Entonces, lo que les decía, esta pestaña de insertar me va a servir para agregar gráficos y aquí hay varios tipos de gráficos que les voy a recomendar que cuando los vayan a utilizar lean qué es lo que hace cada gráfico y para qué sirve. ¿Sí? Simplemente es ubicarnos de pronto en el gráfico que yo necesito, por ejemplo en este, y empezar a mirar que que el gráfico se llama un gráfico circular o hay una variación que se llama de anillos y permite usar este tipo de gráfico para mostrar las proporciones del total. ¿Sí? Entonces aquí me dice que úselo cuando el total de los números sea 100%. O sea que cuando nosotros vemos porcentaje, pues tendemos a utilizar esta conformación de círculo. Por supuesto, todo el círculo completo pues es el 100%, ¿no? Y las partes en que los constituyan pues son las partes del círculo o las divisiones que va a tener el círculo. Entonces, en este caso, es importante leer para qué sirven los gráficos, ¿listo? Por si las moscas. Por si se le ocurre utilizar uno, pues tenga en cuenta para qué es el gráfico y qué es lo que hace necesariamente. Bueno, supongamos que aquí vamos a utilizar un gráfico que es el más común de todos, el de columnas, porque casi todo el mundo utiliza ese gráfico. Y lo voy a seleccionar. Ese tiene varios tipos de formas. Columnas es cuando está de forma vertical, de forma horizontal se llaman barras. Entonces aquí puedo utilizar un gráfico y seleccionarlo. Como yo no tengo en este momento información cargada, como yo no tengo información que en algún momento pues le haya dicho al gráfico que cargue, entonces ahí es cuando mi gráfico está en blanco. ¿Sí? Nunca le dije que dónde estaba la información, entonces pues el gráfico no va a hacer nada. En este caso, arriba en la parte superior hay un botón que se llama seleccionar datos. Y resulta que ahí es donde nosotros le podemos decir dónde están los datos en este momento. ¿Listo? Entonces voy a seleccionar datos y voy a decirle o voy a seleccionar el rango de datos que yo tengo. Voy a seleccionar aquí estas zonas eh, y él automáticamente me configura los datos. Él toma entonces en este caso una serie de datos, ¿sí? Para llenar la parte vertical de la información y la parte horizontal de la información. En este caso, solo con seleccionar, él ya determinó que iba a colocar en el eje horizontal las zonas. ¿Sí? Por aquí abajito detrás alcanzan ustedes a ver las zonas que están en la parte horizontal y en la parte vertical él colocó los datos de ventas. O sea, estos daticos de ventas que están en esta columna, él los colocó en la parte vertical. ¿Bien? Si no es así, si la información por algún motivo es al contrario, pues aquí tiene una opción que dice cambiar filas y columnas. ¿Bien? O si de pronto en algún momento estos datos no son, pues puede seleccionarlos y determinar pues solo cuáles son. ¿Bien? Entonces, esa es una forma. Ya cuando ustedes están seleccionando los datos, miren que ahí atrás está viéndose un gráfico, ¿sí? O ya por lo menos está empezando a observar el gráfico. Bien, esa es una forma, le voy a dar cancelar un momento. Bien, y voy a quitar este gráfico. La otra sería pues cargando primero los datos. Entonces yo seleccionaría los datos primero, iría a insertar y después utilizaría un gráfico. En este caso volvamos a utilizar el de columnas. Entonces aquí por este lado ya me aparece mucho más rápido el gráfico. No le tengo que decir dónde están los datos, ¿sí? Aunque los podría cambiar, pero en este caso pues ya no tengo que decirle dónde están los datos. ¿Listo? Entonces se puede hacer desde ceros un gráfico y después cargar los datos y lo otro sería pues seleccionar primero.
Yo casi siempre selecciono primero y después genero el gráfico, como para ir mirando cómo va quedando y si es necesario, pues cambiar la información. Bueno, entonces, la información. Ahora sí vamos a ver aquí el gráfico un poquito más grande. Listo. La información que tiene la tabla, pues va alimentando el gráfico. Y resulta que si ustedes ven el gráfico pues tiene las columnas de centro, norte y sur con las mayores ventas. Y nororiente y oriente pues son las que tienen más poquitas ventas. Bien. Entonces, algo pues que estamos observando. Como estamos cargando la información de la tabla que tenemos al lado izquierdo, eh, se puede modificar la tabla para que la gráfica cambie. ¿Listo? Entonces voy a seleccionar la tabla, ¿sí? Y voy a hacer un procedimiento que conocemos que se llama ordenar. Le puedo decir orden personalizado y le puedo decir, por ejemplo, que me organice por ventas, ¿sí? Las ventas, como es un valor, entonces me está diciendo que lo ordene de mayor a menor, por ejemplo, o de menor a mayor. Cualquiera de los dos, no importa. La idea es que él quede organizado. Y a la hora de ordenar, va a ordenar la tabla de datos y por supuesto me va a afectar el gráfico. Voy a presionar aceptar y miren que él me cambia el gráfico. Entonces lo ordeno de mayor a menor. Así como nosotros le dijimos ahorita que ordenara a la tabla, recuerden que el gráfico se está alimentando de la tabla. Bien. Entonces, esa es una de las cosas que uno puede modificar, por si de pronto el orden, ¿no? Hay gente que le gusta ver de esta forma el gráfico. Le gusta ver los valores a la izquierda más altos e ir decreciendo dependiendo de la zona. Aunque podríamos haberlo ordenado de forma alfanumérica por zona, ¿no? Pues podremos decirle orden personalizado, que tome la zona, ¿sí? Y que la organice, por ejemplo, de la A a la Z. ¿Sí? Esa es un orden que le podemos dar a la tabla. Y por supuesto, ahí vuelve a quedar nuestra tabla como estaba. Entonces, depende de cómo lo quieran organizar, pues esa es una de las opciones que tenemos con los gráficos. Pero mire que en este caso estoy afectando eh, la tabla, no estoy trabajando directamente en el gráfico. Entonces, una de las recomendaciones es que usted aliste la tabla eh, ¿listo? Antes de generar el gráfico. Por ejemplo, si usted se acuerda con los datos, nosotros podemos cambiar el formato de los datos. ¿Bien? Entonces yo le puedo decir a toda esta columna que en algún momento pues coja un formato, por ejemplo, uno de moneda, ¿sí? Y ese formato de moneda, empezar a adaptarlo eh, y, por ejemplo, personalizarlo, por supuesto, y decirle que nos oculte ceros, ¿sí? Si ustedes se acuerdan de ese procedimiento, donde ocultábamos algunos ceros con 2 puntos al final y le colocábamos, por ejemplo, esta de millones. Entonces, esta modificación en algún momento, eh, pues sería una de las cosas que deberíamos hacer de primeras, ¿sí? Aquí se puede ver los datos más cortos. Mientras que en el eje vertical que aparece aquí del gráfico, miren que todavía me aparecen los números largos, digámoslo así, ¿sí? Entonces, ahí sí no alcanzaríamos a ver pues los datos cuando los estamos modificando, ¿bien? Entonces, esa sería una desventaja de pronto de no alistar la tabla antes de. Voy a generarla de nuevo, insertar columnas, y miren que aquí ya los datos, como habíamos alistado los datos anteriormente, miren que aquí ya la columna vertical tiene unos datos un poco más reducidos y alcanzamos a ver qué está escrito ahí. Anteriormente pues teníamos una simplificación de un número muy largo, ¿sí? En algo que se llama una notación científica. Bien, entonces alistar los datos pues es una de las cosas que uno puede hacer. ¿Listos? Eso sería pues algo útil a la hora de generar mi gráfico, ¿sí? Con eso ya no tengo que hacerle gráficos, no tengo que hacerle modificaciones eh, constantemente pues a la información. ¿Listo? Ahora ya sí me voy a dedicar es al gráfico. A qué es lo que tiene y a qué le puedo modificar ya directamente al gráfico.
Eso sí sería pues el paso a seguir, digámoslo así. Bien, primero que el gráfico. Vamos a correrlo un poquito por acá, no importan los datos por ahora. Vamos a correrlo por aquí. Listo. Y vamos a utilizar un símbolo que aparece en la parte derecha, que tiene un más. Y ese símbolo que tiene un más son los elementos del gráfico. Entonces, ese elemento o esos elementos del gráfico los podemos agregar o quitar a voluntad. Todo lo que ustedes vean ahí, que son elementos de gráfico, como los ejes, el título del eje, ¿sí? Toda esa partecita es parte de un gráfico, ¿listo? Si se dan cuenta, no todos están seleccionados, ¿sí? No todos están funcionando en este momento, ¿sí? Por ejemplo, los ejes es el eje horizontal, el eje vertical, ese sí se está viendo, el título del gráfico, ventas, y las líneas de cuadrícula, que son estas lineecitas que ustedes ven acá. Bien. Esas están activadas o esos elementos están activados en este momento. Hay más, simplemente seleccionar lo que uno necesita. No hay necesidad de seleccionarlos todos. Es más como de diseño esta parte. Y ahí es cuando usted empieza a mirar a ver si el elemento que usted agrega serviría para la información o serviría para mostrar la información así como usted quiere. Entonces, por ejemplo, vamos a seleccionar los títulos del eje. En este caso, los títulos del eje son títulos que me van a dar una indicación sobre qué contiene los dos ejes, tanto el eje horizontal como el eje vertical. Aunque no son necesarios muchas veces, inclusive si me permite por aquí con una opción que tiene una flechita, seleccionar cuál de los dos quiero, ¿sí? Puedo colocar los dos, pero puede ser que de pronto uno de los dos pues, no sea tan necesario y por supuesto pues solo voy a colocar uno. Entonces voy a ir a títulos del eje, voy a decirle que solo me deje el vertical, ¿listo? Y el horizontal lo voy a quitar. Entonces debajo de las zonas, de la zona norte, centro, sur, oriente, ya no aparece el título del eje y sí aparece el título del eje del lado horizontal. Por ejemplo, aquí coloquémosle ventas, por darle un nombre. Y aquí voy a colocar en el título, pongámosle ventas totales por zona. Listo. Esos son elementos que nos toca observar si los necesitamos y si nos indican algo que necesitemos realmente dentro del gráfico. O de pronto lo dejamos muy recargado y si le empezamos a seleccionar todo, pues el gráfico ya se nos ve muy recargado y la idea no es recargarlo tanto. La idea es que muestre lo que tiene que mostrar, ¿sí? O la información que tiene que mostrar, pues esa es la que aparezca ahí. Bien, por aquí hay una que se llama etiqueta de datos. Etiqueta de datos, si ustedes se dan cuenta en las columnas, voy a seleccionarlo. Me aparece ahora un valor, ¿sí? Ese valor es el que corresponde a cada una de las columnas. Y cada una de las columnas en este momento, pues, ya tiene ese valor individual y pues es una guía de cuánto exactamente pues es cada columna. La guía pues adicionalmente que está en el eje vertical, ¿sí? No me da exactamente el valor de la columna, pero yo le podría colocar una etiqueta de datos para que él me muestre información. ¿Sí? Muchas veces son tantas columnas que pues no utilizamos etiquetas de datos, ¿sí? O nos toca organizarlas de otra forma para que se puedan ver un poco mejor. Bien. Por ejemplo, aquí hay una opción donde le puedo decir en qué parte se coloque la etiqueta. Bien. Pongamos que la vamos a colocar en la parte inferior. Si ustedes ven, todas las etiquetas quedaron en la parte inferior. Algunas se verán mejor que otras, pero pues eso ya es con contrastes de colores. Si de pronto la quiero dejar un poquito diferente en el extremo interno de la gráfica, bueno, hay varias cositas o varias formas de colocarla. Entonces, esas opciones que ustedes ven al lado derecho
me van a permitir colocar la etiqueta de ciertas formas, ¿sí? Si es necesario colocar la etiqueta, ¿sí? Aunque hay otras opciones que más adelante veremos, pero pues aquí la etiqueta de datos se puede colocar fácilmente. Vamos a colocarla por aquí en el extremo externo. Bueno, y ahora la tabla de datos. Elementos que en algún momento yo les decía, puede ser que recarguen mucho. La tabla de datos es la información que tenemos en la parte inferior, donde me dice que las ventas pues tiene unos valores que, si ustedes se fijan, son los mismos que tienen las etiquetas de datos. Entonces, podría ser que una de estas dos pues nos esté sobrando, ¿no? Puede ser que nosotros querramos dejar la tabla de datos, pero pues ya no necesitamos la etiqueta porque tenemos los valores en la parte inferior. ¿Sí? Cada uno de los valores que ustedes tienen ahí pues está en una tabla debajo del eje horizontal. Entonces, esa podría reemplazar, por ejemplo, las etiquetas de datos. Cualquiera de esas dos podría funcionar. Bien. Ya las dos se ve como muy recargado y con la misma información, entonces pues no es que sea comúnmente utilizado las dos. Eh, Estas barras de error, bueno, esto casi no lo utilizan, es como una diferencia, pero pues esto no es muy utilizado. Y la leyenda. Esta leyenda sí es más utilizada. ¿Sí? La leyenda es cuando nosotros tenemos pues diferentes columnas. Aquí en este caso no pasa. Ahorita les voy a mostrar en qué momento pasa. Pero por lo general aquí tenemos varias columnas diferentes, ¿sí? Y tenemos colores diferentes de pronto por cada columna, ¿sí? En la leyenda ahí sí se notaría. ¿Sí? Pero como en este caso solo hay un color y es el azul, entonces, en este caso, la leyenda, pues, como que sobra, ¿no? Ya sabemos que todos son ventas eh, y todas las ventas están representadas en color azul. Entonces, no habría necesidad de una leyenda para indicarnos que el color azul, pues, es las ventas. ¿Bien? Entonces, en esa parte no hay necesidad. Y la línea de tendencia, pues, esa sí se puede generar de otra forma, pero si ustedes ven, es como una tendencia o una representación de qué está pasando con la información. Recuerden que lo habíamos organizado de mayor a menor, entonces la tendencia va disminuyendo. Entonces, por eso esa línea que aparece ahora, pues está disminuyendo, ¿sí? De izquierda a derecha. Bueno, esos son elementos, pues, gráficos que se pueden colocar. Los que usted necesite, no importa, o los que usted quiera retirar. Por ejemplo, hay personas que a veces no le colocan el título porque de pronto están haciendo el título en otro lado, ¿sí? Entonces el título del gráfico pues no lo necesitan y se dejan solo el gráfico sin el título, ¿sí? De pronto el título, como les digo, está en otra parte y, y ya lo pueden pues eh, colocar ahí cerca, ¿sí? Y no hay necesidad pues directamente dentro del gráfico. Entonces, esta es una forma de generar el gráfico, este gráfico de barras para que lo tengan presente, de columnas, perdón, y la forma manual en que nosotros podemos generar los gráficos. Esta es una de las formas básicas. Bueno, voy a pasar al siguiente, al gráfico número 2, y vuelvo y juega, tiene mi propia información. Miren que aquí ya es otra información diferente. em, También tiene su propio video. Por aquí hay una opción donde me está indicando que con esas teclas o esa combinación de teclas puedo generar un gráfico. Entonces, hay personas que sí, que efectivamente se acostumbran pues a utilizar combinaciones de teclas porque pues es un elemento mucho más rápido de utilizar. Bien. Entonces, para que lo tengan presente, también se podría con ese Alt F1. Bien, entonces hagámoslo como lo hicimos anteriormente, seleccionemos la información y en este caso pues presionemos Alt F1 y él nos genera un gráfico de columnas automáticamente. ¿Listo? Seleccionamos primero la información y generamos pues el gráfico con Alt F1. Entonces ahí ya tenemos un gráfico de columnas, ¿sí? El que habíamos utilizado, que es el gráfico de columnas por lo general. Ahí están los meses,
Si ustedes ven los meses, no es que estén ordenados, están en este caso ordenados es por las unidades vendidas, ¿sí? Y están mostrando en qué mes eh, se está pues llevando a cabo las ventas más grandes, ¿sí? Y los están dejando del lado izquierdo. Entonces, febrero, enero y marzo son los 3 meses en que se vende más unidades, ¿sí? Y pues ese es el orden que se está presentando ahí. Bien. Ya saben que esto es una forma de mostrar, ¿no? Dependiendo de lo que usted va a mostrar. En este caso, para ustedes sería más importante eh, determinar pues cuáles son los meses que tienen más ventas. Bien. No necesariamente el orden sería los meses del año en este gráfico, aunque se podría cambiar, ¿no? Podemos decirle, por ejemplo, que eh, ordenemos, por ejemplo, seleccionamos la información, perdón, la información y vamos a ordenarla, un orden personalizado, ¿sí? Nos vamos a basar en el mes y le vamos a decir que nos genere una lista personalizada para decirle pues cuál es el orden de los meses, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo uno ya creado que me dice enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Entonces él va a tomar esa forma de ordenamiento, ¿sí? Y me lo va a organizar de acuerdo a los meses del año. Entonces ahí ya vamos a ver que el gráfico cambia. Le voy a dar a aceptar. Miren que el gráfico ya cambia, ¿sí? Ya organizó los meses del año. Se ve un poco diferente, pero aquí podríamos observar cómo es que en algún momento se comportan las ventas a nivel en todo el año, ¿no? Y a través de los meses que van pasando. Miren que aquí hay una caída por allá en abril, vuelve y medio se estabiliza por allá a las mitades del año, se mantiene un poquito estable hasta que diciembre pues no vendemos mucho y volvemos y nos recuperamos en enero. ¿Listos? Entonces, eso también sería otra forma de observar las cosas, otra forma de ver eh, la información. ¿Listo? Ya depende de cómo la organicen, ya depende de los datos que tengan en la tabla, que esas son las que me van a permitir organizar la información y mostrar el gráfico como ustedes quieran. Bueno, podría ser que este gráfico pues no sea el adecuado, uno nunca sabe. En este caso voy a ir aquí donde dice diseño de gráfico en la parte superior. Diseño de gráfico es una ventana propia para los gráficos, o sea que no va a aparecer si usted no tiene seleccionado el gráfico. En este caso, como ya tengo seleccionado el gráfico, entonces me aparece diseño de gráfico. Voy a decirle que del lado derecho voy a decirle cambiar tipo de gráfico. Puede ser que en ese momento el gráfico pues no me terminó de gustar y voy a decirle que me tome otro tipo de gráfico. Por ejemplo, vamos a ver este de columnas apiladas, no. Bueno, pongámosle este de columnas agrupadas. Ah, bueno, utilicemos otro gráfico también, ahí por aquí hay otros. Por ejemplo, el de barras, ¿sí? Ese es el gráfico de barras. De pronto por tanta información, pues no es que se vea muy chévere, pero bueno, vamos a utilizarlo como para que vean otro gráfico distinto. Ese es el gráfico de barras, ¿listo? De pronto para comparar también los datos, si hay muchos datos, de pronto no es que se vea muy bien con la cantidad de barras, eh, pero pues si nos va mostrando eh, los dos ejes, nos muestra el eje de los meses, sería el eje vertical, y el eje horizontal pues sería la cantidad de unidades vendidas, y representa pues que si ustedes ven en la parte inferior, los meses de enero y febrero son los que más vendemos, ¿no? Entonces podría ser una forma de gráfico que también se pueda utilizar en algún momento. Para que lo tengan pues presente. Si no utilizo esta opción de cambiar tipo de gráfico, encima del gráfico o sobre el gráfico, también puedo presionar clic derecho y está la opción de cambiar tipo de gráfico. Entonces, esas son unas opciones que también van a encontrar en el menú contextual o en el menú que sacamos con el clic derecho, ¿sí? Bueno, aquí le voy a decir cambiar de tipo de gráfico. Nos vamos a volver otra vez al de columnas y busquemos este que está por aquí.
Ahí están entonces las columnas vueltas a generar. Los cambios de gráfico son pues una de las cosas que uno prueba mientras que se va aprendiendo pues cuáles son los gráficos, cuáles son los tipos de gráfico que puedo utilizar, eh, cuál se ve mejor dependiendo de la información que yo tengo. Entonces esa es otra cosa que a veces uno tiene que mirar para en este caso determinar pues cuál es el gráfico que se necesita. Entonces en este gráfico pues sí, es como el que se ve mejor eh, por tanta información y por los datos que de pronto estamos representando. Bueno, en este caso también los gráficos tienen algunos elementos que uno puede editar de forma individual. Simplemente uno tiene que seleccionar de pronto el gráfico o las partes del gráfico que nosotros vamos a manipular. Bien, voy a sacar una opción aquí con clic derecho. Me voy a ir hasta abajo donde dice formato del área de gráfico. Y el formato del área de gráfico son herramientas adicionales que me van a ayudar con el gráfico y con la manipulación de cada uno de esos elementos. Ustedes ven que hay un menú del lado derecho que se llama formato del área de gráfico. Y ese formato del área de gráfico me va a permitir manipular de forma individual todos los elementos, o bueno, en general, porque en este momento el menú es formato del área de gráfico, ¿no? Se está refiriendo a todo el gráfico completo. Entonces, lo que yo haga o modifique va a afectar a todo el gráfico completo. Por ejemplo, coloquemos aquí este tarrito de pintura que se llama relleno. Vamos a colocarle un relleno. Le podemos colocar un relleno degradado. Si ustedes ven, las tonalidades alcanzan a cambiar, aunque es un solo color azul claro, las tonalidades alcanzan a cambiar un poquito. ¿Dónde cambia uno esta parte mm, de los colores y cómo se ven las tonalidades? Bueno, por aquí, en todo este menú, hay opciones que tienen que ver con ese color. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, los degradados van como en esta forma, como de la parte superior izquierda hacia la derecha. Ese es el símbolo que me aparece acá y la dirección. Miren que aquí también aparece la dirección. Y me aparece pues que esa es la forma de degradado. Bien. ¿Cómo sé cuáles son los colores de degradado? Entonces los colores están aquí en estos puntos de degradado. El color azul más claro, mírenlo acá, está de primeras. Hay una forma de degradado que llega a unos colores un poco más oscuros y vuelve otra vez a aclarar. ¿Sí? Y estas barritas o estos 4 puntos, pues se pueden modificar para mirar cómo va quedando el degradado o el tipo de degradado que nosotros tenemos. También están los colores, por si de pronto quieren cambiar de color de degradado, también están esas opciones. ¿Sí? Es como un cambio de tonalidades de pronto. Si lo ponen de colores, bueno, eso ya sería diferente, ¿no? Pero se puede manipular. Voy a cambiar un poquito el oscuro para que ustedes se den cuenta que el gráfico se oscurece y que la parte más clara se empieza a ir como hacia arriba. Ahí estoy bajándolo, moviéndolo un poquito para que ustedes vean que el degradado pues va cambiando. Bien. Bien, entonces esa es una forma donde estamos afectando todo el fondo, en este caso de los gráficos. Mi gráfico tiene texto. Entonces hay opciones no solo del gráfico de colores o tamaños, sino que también hay opciones del texto. Entonces voy a seleccionar opciones del texto y aquí le puedo decir de pronto que el texto cambie de color. Pongámosle, vamos a ver si alcanzamos a ver este rojo. Listo. Y si se dan cuenta todos los títulos y todo lo que era texto en el gráfico pues cambió de color. Y ahora en este momento todo es rojo, ¿no? Y en este momento pues ya vemos un poquito mejor los datos o con contraste ya lo vemos un poquito mejor. ¿Listo? Como les decía, este es el formato pero del gráfico. ¿Sí? No significa que esto no se pueda manipular individualmente.
Por ejemplo, yo puedo ir a colocarme encima de las barras del gráfico, ¿sí? En este momento, con un solo clic, yo le estoy diciendo la selección se hace en a todas las barras y también me aparece un menú especial. En este caso, el menú ya no es de todo el gráfico, es un menú de la serie de datos, que sería pues la información básicamente que contiene las columnas que ustedes ven ahí. ¿Listos? Bueno, entonces, por ejemplo, vamos a colocarle aquí, esto como es 3D, pues da la oportunidad de colocar algunos elementos en 3D. Por ejemplo, eso es una pirámide parcial. Por aquí hay una pirámide completa, un cilindro, si quiero mostrarlo en forma de cilindro, y, bueno, un cono parcial o un cono completo. Bueno, tenemos por aquí el cilindro. Esto es un elemento propio de las barras. Mire que el resto del gráfico no está cambiando. Está cambiando solo lo que estoy seleccionando, que en este caso son las barras. Las estamos cambiando pues de forma cuadrada a forma cilíndrica. Bueno, voy a ir a los colores de esa misma barra. Y para que se den cuenta también que están los colores sin relleno, relleno sólido, degradado, con imagen. Ah, bueno, las barras se pueden reemplazar por una imagen, ¿no? Lo que pasa es que toca tener las imágenes. Y si tengo, aquí son 12 meses, y si tengo 12 imágenes diferentes, bueno, hay que acomodarlas. Eh, no es que todas las imágenes se queden bien. ¿Sí? Habrá productos que se puedan reemplazar, habrá logos o habrá algún elemento que se pueda reemplazar, pero pues desafortunadamente no todos quedan bien en reemplazo de una barra. ¿Listo? Entonces sí se podría hacer el cambio para reemplazar por una imagen. Bueno, y para los que se preguntaban las barras de colores, ¿dónde está? Bueno, esta opción que se llama variar colores entre puntos me va a indicar o me va a cambiar automáticamente el color de las barras y lo va a separar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, mire, aquí ya simplemente con colocar variar colores entre puntos, él cambió cada una de las barras y le puso un color. ¿Bien? Entonces, aquí ya también tendríamos otra opción diferente, en este caso para los colores. Podría ser que ahora sí, mire, modifiquemos, por ejemplo, yo no quiero los títulos del eje, vamos a colocar aquí títulos del eje, los ejes, perdón, vamos a cambiar los ejes. Ay, perdón, profe, una Dime, pregunta. sí, Con esos colores que tienen las barras, ¿esos son los que están establecidos o uno también puede establecer esos colores? sí, también se pueden establecer. Ah, Entonces, cada uno de estos elementos, recuerdan que se puede seleccionar, bueno, si selecciono con un solo clic izquierdo, se va a todas las barras y se las selecciona al tiempo. Pero yo puedo seleccionar una sola, ¿sí? Por ejemplo, aquí estoy seleccionando esta que dice 163. La 163 o la barra 100 que dice 163, ya le puedo manipular el color y la puedo volver, pongamos la amarilla, como naranja. ¿Sí? Y esa barrita, pues entonces, esto es el relleno, variar entre puntos, relleno sólido, y no me ha cambiado. ¿Qué le pasó a este color? Sin relleno, ahora sí. Listo, que me estaba afectando el relleno sólido de variar entre puntos. Pero si te fijas, ya le coloqué un color amarillo a la barra, ¿sí? sí. Entonces, sí se puede variar de forma individual. No hay Ah, ningún problema. Seleccionas el elemento y lo cambias. listo, gracias, profe. Ok. Bueno. em, Listo, estábamos viendo entonces que estos elementos de forma individual también se pueden cambiar. Por aquí hay unos elementos que yo iba a colocar. Ah, bueno, coloqué las etiquetas y adicionalmente voy a colocar la leyenda. ¿Listo? Bueno, ahí sí ya es un poquito más visible. Uy, ¿qué pasó con este 163? Automáticos, relleno sólido, sin relleno.
automáticos y esta barrita me está dando problemas. No me quiere cambiar solito sin haber variado todas. Vamos a ver. También. Listo. Bueno, ahora sí, ya. Ahora sí la leyenda. Si ustedes se fijan, la leyenda está atada a cada uno de los colores, ¿sí? Y nos indica cada uno de los colores que es. En este caso, pues sabemos que eran los meses, pero pues esta vez sí ya tenemos una indicación que es la leyenda, que nos va diciendo pues cada uno de los colores a qué corresponde, ¿sí? Por ejemplo, está diciendo que enero es un color como azul, no tan claro, pero sí. Mayo es un color azul pues muy claro. Octubre es el que cambiamos ahorita y es amarillo, ¿sí? Y así podemos determinar pues cada una de las barritas a qué mes corresponde. Ahí es cuando de pronto la leyenda se vuelve un poquito más útil, ¿sí? Cuando tenemos esa variación. Sin embargo, pues fue porque también yo quité el eje horizontal, ¿sí? Pues le quité los meses que estaban en la parte inferior y lo dejé aquí con leyenda. Podría ser, esto también es opción colocarla, ¿no? No hay ningún problema. Estas barritas las voy a tratar de seleccionar. Las barritas a veces son complicadas de seleccionar. Sobre todo, ya, las barritas que están horizontales. A veces no le pego al eje. Y no lo alcanzo a seleccionar el eje. Bueno, vamos a ver si por aquí alcanzo a seleccionarla de otra forma. Sí, sin líneas. Ah, ya, que no estoy viendo en la selección, pero creo que ya lo seleccioné. Eje vertical. Listo. Aquí dice dar formato a las líneas de división principales. Sí, sí lo estoy seleccionando. Lo que pasa es que no alcanzo a ver es que lo selecciono, pero sí lo seleccioné. Se llama dar formato a líneas de división principales. Son las líneas que están de fondo. Ahí no se alcanzan a notar mucho porque son pues de un color muy claro. Aquí le podríamos colocar, por ejemplo, algo más oscuro. Vamos a ver si esto cambia. Ah, es que lo estaba seleccionando por columna. Ya. Lo seleccionamos fue. Si es que no alcanzo a ver en la selección. Sí, bueno, aquí lo seleccioné fue por columna, en este caso. Yo, mm, no noto es, con este gráfico no me deja ver bien la selección. Vamos a cambiar de gráfico. Listo, aquí. Este sí ya se ve diferente. Las líneas que están aquí también, o el eje de las líneas, estas son las que podemos también cambiar, ¿no? Aquí vamos a colocar un color azulito. A ver si se alcanza a ver. Más oscuro. Listo, ahí sí se ve más oscuro. Bien, entonces miren que esas líneas también, que son las líneas principales o esos ejes que se dibujan de acuerdo a la escala vertical, también se podría seleccionar y cambiar el color, ¿no? Inicialmente, pues no es que se note mucho los gráficos, pero bueno, esto también se puede cambiar. Voy a quitar un momentico la leyenda. Listo. Ahí sí ya no me estaba funcionando la leyenda por el tipo de gráfico. Pero bueno, aquí ya se ve un poquito mejor. Las líneas están más definidas. Puede ser que en algún momento usted quiera manipular diferente su gráfico y si se dan cuenta, pues cada uno de los elementos cambia, ¿no? Cada uno de los elementos, como les decía, son susceptibles a cambiarse de forma individual. Vamos a cambiarle aquí de pronto el tipo de gráfico. Ah, bueno, aprovechando que tengo aquí seleccionado el título. eh, de estas acciones, también hay un menú que se llama formato. Ese formato también aplica con todas las opciones, ¿no? Hay muchas opciones que tenemos acá, por ejemplo, eh, aquí hay unos títulos que se pueden utilizar ya predeterminados o, sí, y ellos pues ya están configurados. Ahí quedó como el título como con gris y de fondo como un azul, como si tuviera una sombra. Entonces, todos estos elementos también que aparecen en formato o en la pestaña formato
también me permiten pues emplear algunos cambiecitos que hay acá en cada uno de los elementos, ¿sí? Lo importante es que las herramientas que están en la parte superior o las herramientas que estén del lado derecho pues le permitan modificar los gráficos o le permita observar cómo se pueden modificar los gráficos, ¿sí? Cualquiera de esas dos herramientas, las de formato que están arriba o las de formato que están al lado derecho. Entonces, esos dos menús son importantes tenerlos en cuenta. Aunque también funcionan otros, ¿no? Por ejemplo, en la pestaña de inicio yo le puedo empezar a aumentar el tamaño de la fuente, ¿sí? Y el tamaño de la fuente, pues también son herramientas que están habilitadas para trabajar. Entonces, miren que aquí ya le aumenté, pues exageradamente el tamaño del título. ¿Listos? Voy a seleccionar aquí el gráfico. Este menú a veces no me deja ver. Creo que es por el título que está aquí. Vamos a ver si tenemos opciones con el título del eje. Título del gráfico. Le voy a decir superpuesto y centrado. Y ahora le voy a decir encima del gráfico. A ver si me mueve el gráfico. No, no me lo movió. El gráfico quedó como muy montado. Bueno, movámoslo aquí a un ladito a ver si se ve mejor. Ahí se ve un poquito mejor. Vamos a reducirlo por acá. A cambiarle tamaño solo del gráfico internamente. Y a mover otra vez el título por acá. Listo. Bien, entonces cada elemento que ustedes tengan, pues también se puede seleccionar. Si se dieron cuenta, yo moví el título seleccionándolo y desplazándolo pues a uno de los lados, por ejemplo. ¿Sí? Puede ser que de pronto aquí haya algo más, un logo. ¿Sí? O la parte interna del gráfico también se puede seleccionar y se puede cambiar de tamaño. ¿Sí? Entonces, esa es otra parte también que, como les decía, se puede cambiar de forma individual. ¿Listos? Bueno. Entonces, cada elemento, no se les olvide, de forma individual, pues se puede cambiar. Ya depende cómo quede, ¿no? Aquí no es que haya quedado una belleza, pero bueno. Ahí ya tenemos por lo menos nuestro gráfico funcionando y vemos que le podemos cambiar pues muchos de los elementos que tenemos acá. Bueno, voy a cambiar al gráfico 3 y aquí sí tenemos pues varias columnas de información. ¿Listo? No es que todo se tenga que graficar al tiempo. Por ejemplo, yo podría seleccionar el mes, presiono control y solo selecciono la participación y con esas dos selecciones que tengo puedo armar un gráfico, ¿sí? Entonces vamos a decirle aquí, por ejemplo, al F1 me genera un gráfico de barras, ¿sí? Y solo lo grafica o solo lo genera con dos de las tres columnas. Esa es una forma también de seleccionar solo ciertas columnas que usted necesite y decirle pues que con esas columnas pues grafique. ¿Listo? Aunque esto es de porcentaje, vamos a utilizar un cambio de gráfico y lo vamos a volver un gráfico circular. Aunque hay más gráficos circulares, bueno, ahí hay varios tipos de gráficos. Voy a dejar el primero y aquí ya tenemos un gráfico circular con la información que sacamos de las dos columnas. Recuerden que la participación, en este caso, el porcentaje de participación en total es un 100%. ¿Sí? Entonces, cada una de esas divisiones que ustedes tienen ahí, pues es una parte de ese 100%. ¿Sí? Bueno, por aquí son elementos lo que yo puedo seleccionar. Recuerden que esto también tiene un menú. Voy a dejarlo aquí a un ladito. Ampliar la imagen. ¿Sí? Ahí está como muy simple. ¿Sí? Puedo empezar comenzando con agregarle elementos, como por ejemplo la leyenda. ¿Sí? Entonces yo ya sé por lo menos cuáles son los colores y a qué corresponde cada uno de los colores. O le podría agregar las etiquetas de datos. ¿Sí? Aunque ahí no se ve muy bien, las etiquetas de datos se pueden posicionar. Las etiquetas de datos se pueden posicionar y las voy a dejar
en la parte externa. Listo, ahí ya se pueden ver las etiquetas un poco mejor. Entonces miren que aquí ya el gráfico ya da un poquito más de datos y por supuesto ya puedo empezar a modificar mi gráfico. Bueno, cada una de las etiquetas también funciona con su propio menú. Vamos a abrir el menú de formato del área de gráfico y voy a seleccionar solo las etiquetas. Entonces las etiquetas tienen su propio menú, ¿sí? Tienen sus propias formas de modificar y por aquí en estas barritas voy a decirle opciones de etiqueta. ¿Listos? Bueno, en este caso, bueno, los datos originalmente estaban en porcentaje. Sin embargo, no es que siempre todos los datos estén en porcentaje. Puede ser que los datos nos hubieran dado de forma numérica, son valores y no nos dieron los porcentajes. Entonces voy a quitar un momento esta opción de valor y voy a colocar esta opción de porcentaje. Suponiendo que los valores no hubieran venido en porcentaje, pues automáticamente él me puede cambiar los valores a porcentaje, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. No hay necesidad de volver los porcentajes porque este mismo lo vuelve porcentaje. Entonces mire que ahí estamos en porcentajes, ¿sí? Le quité la opción de valor y pues los porcentajes que estoy mostrando aquí también me sirven para representar información, ¿sí? A veces hacemos el cambio directamente en la tabla, pero pues aquí están las opciones de la etiqueta y él puede cambiarnos en algún momento las opciones de valores a porcentajes, ¿sí? Que esa podría ser una de las, a veces los problemitas que tenemos con los datos inicialmente que no están en porcentajes. Pero pues mire que este lo puede colocar en porcentaje. Y sobre todo por este gráfico que es un gráfico circular, pues que necesitamos que en algún momento de pronto esté en porcentajes. ¿Listos? Bueno, voy a seleccionar aquí el gráfico. Vamos a ver si puedo, aquí con doble clic alcanzo a seleccionar uno de los partecitas del gráfico. Vamos a ver si se deja sacar. Listo. Y ahí podemos retirar un pedacito de pronto que queremos mostrar separado, ¿sí? Como les decía, cada uno de los elementos que seleccionen puede ser que de pronto se deje editar. En este caso, miren que pudimos sacar un pedacito de todo el círculo. De pronto, si queremos resaltarlo, esa es la parte como más grande que tenemos en porcentaje, entonces lo queremos resaltar y de pronto lo sacamos, bueno, no, de pronto no tan retirado, pero lo sacamos un poquito, ¿listo? Como para hacer algo diferente, ¿no? En este caso, para de pronto resaltar ese 11% que tenemos ahí. Bueno, entonces, como les decía, esos hay que centrarse un poquito en cada uno de los elementos y de pronto mirar qué se puede hacer. Muchas veces lo que hacemos sí, efectivamente es seleccionarlos todos al tiempo, pero no significa que uno no pueda seleccionar uno solito, ¿sí? Y manipularlo. Por ejemplo, a este también lo voy a manipular un poquito. Este 11% ya se ve un poquito más grande, ¿sí? Para que lo den cuenta. Y eso ya se podría manipular un poquito diferente. O la etiqueta diferente y colocarle, por ejemplo, un fondo. Vamos a colocarle un relleno sólido. Y vamos a ir a las opciones de texto y le voy a colocar un color claro. Listo. Como para resaltar también, ¿no? Bueno, no es que se vea muy bien, pero bueno, se puede modificar en todo caso los gráficos de forma individual para que lo tengan presente. Bueno, vamos a dejar un momentico este gráfico por acá a un lado. Ya jugamos con este gráfico. Listo. Voy a dejarlo por allá abajito. Ahí está todavía el gráfico. Bien. Bueno, voy a seleccionar en este caso las 3 columnas y voy a insertar un gráfico. Bueno, voy a utilizar esta opción que se llama gráficos recomendados. Esos gráficos recomendados me van a mostrar un gráfico que él, pues, interpreta como que sería mejor gráfico en este caso para esas 3 columnas. Bien.
Y él me está mostrando este gráfico que se llama columnas agrupadas, ¿sí? El mismo gráfico de columnas, pero adicionalmente tiene una línea roja. Entonces, recuerden que tenemos tres datos. Podemos generar unas columnas con solo dos datos, no hay ningún problema, pero aquí estamos incluyendo uno tercero. Entonces, ese gráfico que nos está recomendando es un gráfico que también podemos armar, aunque aquí lo está recomendando, pero podemos armarlo de la siguiente manera. Puedo ir aquí a todos los gráficos, ¿sí? Donde dice todos los gráficos, puedo generar, por ejemplo, este solito para dos datos, para dos columnas, pero también puedo generar uno al fondo, que es al fondo de la lista, que ustedes ven ahí que se llama combinado. El último que aparece en la lista se llama un gráfico combinado. Y un gráfico combinado, pues la idea es que tenga tres columnas de información, ¿sí? Dos columnas, pues me hacen un gráfico normal de columnas. Y cuando yo quiero que se grafique una tercera columna, pues entonces tengo que seleccionar cuál es la columna. En este caso, la columna 1 y 2, los meses y las unidades vendidas, son lo que me está mostrando ahí, ¿sí? Pero me falta el porcentaje de participación. Entonces voy a seleccionar aquí abajito porcentaje de participación, donde dice eje secundario. Y miren que ya tenemos un gráfico, ¿sí? Con la línea roja, que en este caso también me representa el porcentaje de participación. Eso se llama un gráfico combinado, pero pues combinado funciona porque en este caso tenemos tres columnas de información, ¿sí? Muchas veces, muchos de los gráficos que ustedes ven ahí a veces no funcionan, es por eso, porque de pronto no tenemos la información adecuada. Y pues no es que pueda estar seleccionando los gráficos porque sí, no. A veces hay gráficos que necesitan más información, a veces hay unos que necesitan una información diferente. Entonces, pues todos los gráficos pues tienen su forma especial de realizar. En este caso, este gráfico combinado, pues sí los necesitamos obligatoriamente con tres columnas. La línea roja, pues sí, es diferente. No, yo puedo graficarla distinto, por ejemplo, con puntos, ¿sí? Pero aquí pues ya va cambiando y no queda bien, ¿sí? Estas líneas son pues un poco mejor para representar lo que nosotros queremos observar. ¿Y para qué es esto básicamente? Si ustedes ven el comportamiento de las columnas, eh, el comportamiento de las columnas también se está graficando con los mismos porcentajes que agregamos, ¿sí? Entonces la línea roja también me está indicando como el comportamiento de los meses, ¿no? Iniciando los meses del lado izquierdo, pues están hay como un crecimiento en enero y empieza a decaer un poquito hacia febrero, hacia el siguiente mes. Aquí nos lo tenemos organizado por meses. Bueno, vamos a colocarlo aquí por meses organizado antes de. No hay nada que no se pueda hacer en este momento. Vamos a colocarlo aquí por mes. Le vamos a colocar en una lista personalizada a ver cómo se ve. Listo. Y aceptar. Listo, ahí ya cambió un poquito. Bueno, otra vez, enero, febrero, marzo. Digamos que entre esos 3 meses él está viendo que hay, aunque hay un poquito más de ventas en febrero, no mucho, en comparación de en enero, ya empieza a reducirse a partir de marzo. Abril tiene una caída bastante fuerte. Y esa tendencia o ese porcentaje, pues en algún momento se trata de estabilizar de eh, más o menos de junio hasta octubre, ¿sí? Más o menos se trata de estabilizar como nos representa la línea. ¿Listos? Entonces, esas representaciones también nos muestran comportamiento. De esas barritas que ustedes ven ahí, pues ese es como el comportamiento a lo largo del año y de los meses que van pasando, ¿sí? Eso es un gráfico combinado. Adicionalmente, mm, como tenemos tres ejes, aquí se agrega un eje adicional, ¿sí? Esto se llama un eje secundario. Y ese eje secundario, pues es básicamente la tercera columna de datos, ¿sí? Ese eje de porcentajes, pues es el que me permite graficar la línea roja que ustedes ven ahí. Por eso les decía que se necesita en este caso tres columnas de información.
para poder graficar esta forma, ¿no? Este gráfico combinado y que nos aparezca esa lineecita y el comportamiento y de fondo pues las unidades vendidas por meses también. Entonces, esa es una forma también de graficar bastante interesante. Pero pues era para contarles que efectivamente pues a veces se necesita más información de la que uno necesita, ¿sí? De lo que uno por lo general posee. ¿Sí? Con dos columnas no nos hubiera funcionado este gráfico. ¿Sí? Simplemente hubiéramos graficado las barras y ya, porque no tendríamos una tercera columna que graficar. Esa es una forma también que hay que tener presente. ¿Listos? Bueno, estas formas de gráfico entonces son las que por lo general utilizamos. Cada uno de los elementos pues ya saben que se puede manipular. Se darán cuenta cuando ya vean en un avanzado, por ejemplo, que la información de la tabla y del gráfico pues se genera de la misma forma. Están relacionados los dos. Si yo modifico la tabla con información, también se va a modificar el título, perdón, el gráfico. Y, por ejemplo, lo podremos ver acá. Si yo le agrego aquí un 0 más y al de abajo también le agrego un 0 más. Miren que las columnas oriente y nororiente ya empiezan a cambiar de tamaño, ¿sí? Ya no eran una sola lineecita que casi no veíamos, sino que ya está un poquito más grande, ¿sí? Porque ya le metimos pues más ceros, ¿no? Vamos a meterle otro 0 por aquí y otro 0 por aquí. Ahí ya se ven mucho más grandes y, pues ya se nota que si uno modifica la información que tiene cada una de las columnas, pues eso va a afectar mi gráfico. Los dos están relacionados, así que va a tener en cuenta ese tipo de movimiento. Si yo muevo el gráfico a otra hoja diferente, igual la relación existe. O sea, todavía estamos manipulando el gráfico o todavía podríamos manipularlo con la tabla que tenemos ahí al lado izquierdo. No importa el gráfico a dónde me lo lleve, si está dentro del libro, igual tiene relación con la fuente de datos, que en este caso sería la tabla que ustedes ven ahí en la izquierda. Entonces, esos gráficos, así usted los mueva, pues van a tener esa misma relación. ¿Listos? Que eso es algo también que a veces uno pues piensa, ¿no? Que de pronto uno se lleva el gráfico a otra hoja y de pronto se va a romper esa relación, pero no, esa relación sí continúa. Bueno, ahora sí voy a pasar aquí a la hoja de valores y a la hoja de nómina. Estos son ejercicios que ustedes ya conocen con fórmulas. Les recomiendo que para practicar estos ejercicios, pues que los tenga presentes. Aquí todos los ejercicios que tienen estas pestañas o notas me van a indicar algunas opciones que yo puedo realizar. Entonces, en este caso, esta opción que dice utilice la siguiente función para hallar el salario, yo la puedo dejar fija, ¿sí? Porque si me retiro de esta celda, pues ya desaparece. Entonces, no se les olvide que esas notas se pueden dejar, se pueden mostrar u ocultar con clic derecho. Simplemente es que se pare encima de la celda que tiene la nota y le diga mostrar o ocultar nota. Entonces, aquí la vamos a mostrar o ocultar para que quede fija. Ahí, mientras que la miro, me queda fija. Si no, ya no la necesito, pues la puedo volver a ocultar, no hay ningún problema. ¿Sí? La nota, digamos que no se pierde porque pues no se ha eliminado, lo único que se está haciendo es ocultar. Y en este caso, pues estoy ocultando la nota que está dentro de esa celda. ¿Sí? Esa nota se puede agregar. Se le puede decir aquí nueva nota y anotar de pronto qué es lo que usted necesita indicar. ¿Sí? Por ejemplo, esta es la categoría de cada trabajador, por ejemplo. ¿Listo? Y esa nota, miren que ya aparece un triangulito rojo y cada vez que yo me ubico en esa celda, me aparece la nota que yo estoy colocando, ¿sí? Hay personas que no les gustan las notas, hay otras que les sirve de indicación, ¿sí?
A veces las dejan visibles y entonces no se quita, entonces ahí es cuando la gente tampoco les gusta. Pero no se les olvide que esto se puede ocultar. Bueno, listo. Y esta nota, ¿para qué les muestro esta? Dentro de este ejercicio me está hablando de una fórmula que se llama buscar B. Esa es una fórmula de búsqueda, ¿sí? Y esa fórmula de búsqueda está utilizando una palabra que se llama salarios, pero salarios no está definida, ¿sí? Entonces, si yo voy aquí a fórmulas, al administrador de nombre, no hay nada, ¿sí? Aquí no hay nada, porque no se ha creado salarios, ¿sí? Salarios en este momento no existe, salarios en este momento nadie lo ha creado, pero sí lo estamos utilizando dentro de una ayuda de la fórmula, ¿sí? Entonces ahí hay un pequeño problema. Que salarios en este caso, como no lo hemos creado, pues no nos va a funcionar, ¿sí? La fórmula en este caso no nos va a funcionar. Vamos a probar la fórmula para que se den cuenta que eso no hace nada, ¿sí? Buscar V, me está diciendo que busquen B4, punto y coma, salarios, ¿sí? Salarios no existe, 2 y falso. Tal cual aparece es la información ahí en esa fórmula. Y no hace nada, ahí generó el error. Porque nosotros le dijimos que salarios o el rango salarios debería buscarlo en la hoja, pero es que el salario no lo hemos creado, ¿sí? En ningún momento creamos ese rango salarios. Bueno, entonces, ¿dónde se crea el rango salarios? Vamos a ir a valores. Selecciono aquí donde dice salarios y ahora sí le pongo el texto salarios o el nombre salarios. ¿Listo? Ya saben que pueden utilizar asignar nombre para colocarle aquí el nombre, por ejemplo, salarios, ¿sí? Pongámosle en mayúscula, salarios y aceptar. Entonces, a partir de este momento, sí está creado el rango de salarios, ¿sí? Ahí ya sabemos que cada salario corresponde a una categoría. Bien. Y aquí, pues, bueno, ahora sí, cuando hagamos la fórmula, buscar búsqueme la categoría. Salarios ahora ya existe, miren que ahora ya existe como rango. Tráigalo columna 2, ese salario no tiene más columnas y coincidencia exacta. Entonces miren que aquí sí ya funciona. Entonces no se les olvide que ese salario, digamos que no existe, toca crearlo. Esa es una de las cosas que a veces nos muestran la ayuda, pero pues no me dicen que toca crear el salario. ¿Listo? Bueno, o si me dicen, pero yo no lo leo. Por ejemplo, como en esta línea que está aquí de color de segundas, que la voy a colocar aquí en verde. Ahí me dice que vaya a la hoja de valores, ¿sí? Y cree salarios, pero pues por algún motivo a veces se nos salta leer las instrucciones. Bien. Sin embargo, miren que aquí están las instrucciones de cada uno de los pasos para que lo tengan presente. ¿Listos? Aquí hay unas cosas que ya hemos utilizado, fórmulas, eh, distintos elementos, eh, generación de gráficos están a lo último. O algunas fórmulas que de pronto no hemos utilizado, sabemos que existen, pero de pronto no le hemos hecho como una implementación mm, a los elementos que nosotros tenemos acá, ¿sí? Vamos a crear un momentico aquí a llenar estos espacios para que tengamos información y podamos hacer otras cositas. Vamos aquí a ocultar los datos. Listo, los días trabajados. Días trabajados, listo. Aquí nos dice que las celdas que debo seleccionar son de la de 4 a la de 13 y me deben permitir solo escribir números del 0 al 30. Recuerden que esos son los días trabajados y pues en este caso siempre nos permiten trabajar del 0 al 30. Entonces tenemos que hacer una validación de datos para que las personas no me ingresen algo diferente a un valor entero del 0 al 30. Entonces, eso es algo que ya hicimos, pero bueno. Datos, validación de datos. En validación de datos voy a decirle que un número entero y entre 0 y 30. Bien. Entonces ya estamos obligando a que las personas me escriban del 0 al 30.
Imagínese a alguien trabajando más de 30 días al mes, pues no sirve, ¿no? Entonces, por ejemplo, 35 o 365 en un mes, no se puede, ¿sí? Me va a dar un error. Usted no puede trabajar 365 días en un mes, ¿sí? No es lógico. Bien, entonces aquí pongámosle 30, digamos que este es 0, otros 30 y digamos que 20. Bien, entonces esa validación de datos pues es importante para hacer ese tipo de cosas. El sueldo lo están sacando con una fórmula, con una operación bastante sencilla. Cogen a C4, C4 en este caso es el salario, lo están dividiendo entre 30 días para saber cuánto vale un día, ¿sí? Cuánto es el valor diario del sueldo y después lo están multiplicando por los días trabajados. Entonces, esa es la fórmula que están sacando, ¿no? El salario lo dividen entre 30 y después lo multiplican por los días trabajados. Entonces, ahí ya tienen el valor, extienden aquí la opción y ya él me hace el cálculo del sueldo de cada una de las personas. Esa es una opción también que bastante sencilla para sacar el sueldo. Voy a mostrar ocultar nota y colocar aquí el auxilio de transporte un momento. Listo. Bueno, y aquí me dice el auxilio de transporte. Bueno, hay un número que dice 1.755.606. Ese valor es un valor fijo, pero básicamente son dos salarios. Bueno, en este caso los datos están desactualizados, pero igual es como un salario que hicieron ahí de 877.803. Sí, si ustedes se acuerdan, el auxilio de transporte, pues se da solo a los que tienen menos de 2 salarios mínimos. ¿Sí? Entonces, ese valor de 1.755.606, pues es un cálculo en esa época de dos valores, de 2 salarios mínimos. ¿Listo? Entonces, aquí están preguntando si una celda, que en este caso es la C4, ¿sí? Esa es la comparación donde van a ir a mirar si el salario corresponde a 2 salarios mínimos. ¿Listo? Entonces están preguntando aquí si es menor o igual a 1.755.000. Regáleme un segundo, por favor. Bueno, regresé. Perdón por la llamada. Listo. Entonces, este valor que estamos digitando aquí, ya saben que corresponde eh, a 2 salarios mínimos. Sí, para esa época, eso es un salario de hace, como más de 2 años, creo. Bueno, listos. ¿Qué está dando aquí? El valor, ¿sí? Eso también es un valor fijo. Esto es un valor que se determina, pues, cuánto es el auxilio de transporte. Esto es un porcentaje eh, que también se saca cuando hacen las nóminas. Entonces, este valor que aparece ahí fijo, pues esa correspondía a esa época y en esa época nos daban 102.854, ¿sí? Ese era el auxilio de transporte. Ese auxilio de transporte, pues lo están dividiendo entre los 30 días de un mes, ¿sí? Para saber a cuánto corresponde un solo día de auxilio de transporte. ¿Listo? ¿Por qué? Porque lo están multiplicando por la cantidad de días trabajados del empleado, ¿sí? 102.000 dividido 30, pues eso es lo que el auxilio de transporte que se le da a diario. ¿Sí? Bueno, entonces, bueno, aquí hacen la operación o hacen esa operación para saber cuánto es lo que le tienen que dar auxilio de transporte en caso de que sea menor o igual a los 2 salarios mínimos. ¿Listo? Caso contrario, pues si no le dan auxilio de transporte, así que le ponen 0. Listo.
¿Quién tendría más de ese valor? Vamos a ver quién más tiene ese valor. Por ejemplo, este usuario que es Lady Velázquez tiene más de 2 salarios mínimos, o sea que a esta persona no le van a dar. A este de 5 millones tampoco. A esta persona de 2 millones tampoco. Y a la última que dice Ramiro Arturo Mejía tampoco le darían auxilio. ¿Sí? Miren aquí los valores de los que no tienen auxilio, porque pues sus sueldos son mayores a 2 salarios mínimos. Entonces ahí ya aparece esa partecita. Bueno. Bien, cada nota hasta el final de esa hoja pues les sirve para práctica. Les recomiendo que hagan esa práctica de hacer fórmulas. Esto me sirve, por ejemplo, para darme cuenta que a veces hay operaciones que pues no es común utilizar, que a veces uno a veces se le olvida que existen, ¿sí? Y puede utilizar. Por ejemplo, esta de contar, ¿sí? Contar, en este caso es un conteo, y esta fórmula de contar que aparece ahí está contando los valores diferentes a cero que aparecen en la columna auxilio de transporte. Básicamente para hacer un conteo de cuántas personas tienen auxilio de transporte, ¿no? Entonces, rango, el auxilio de transporte que está aquí arriba, ¿sí? Y entre comillas, vamos a preguntar si hay valores mayores a cero. ¿Cuáles son los valores mayores a cero? Pues los que tienen auxilio de transporte, ¿sí? Y en algún momento pues han trabajado ese mes. ¿Sí? Si la persona no trabajó ese mes porque tiene 0 días, de pronto está de vacaciones, entonces pues no le van a dar ni siquiera auxilio de transporte si tiene derecho. No está de vacaciones, entonces eso ya no está dentro de estas cuentas. Bueno, y aquí con ese contar nos dice que hay 5 personas que le dan auxilio, que hay 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, eso también pues funciona como operación, ¿no? De pronto para sacar cálculos adicionales. Por ejemplo, sacar máximos y mínimos, ¿sí? Estos 3 que aparecen aquí son máximos y mínimos. Y yo podría sacar aquí un máximo, un max de este rango que está aquí. O sea, muéstreme cuál sería el sueldo más grande que yo encuentro ahí, ¿sí? El que tengo que pagar. Entonces ahí me dice, mire, el sueldo más grande que usted encuentra es de 4.793.000. Bien. Entonces ahí ya empieza a aparecer ese máximo. El mínimo también se podría sacar. Yo quisiera ver lo contrario, ¿no? El mínimo de ese rango. Y me muestra pues que el mínimo es 0. Hay una persona que no fue a trabajar en ese mes, ¿sí? Y pues aparece 0. O el promedio. Pronto se quiere saber cuánto es el promedio de ese rango completo. ¿Sí? Y el promedio de todo ese rango completo, de toda esa nómina, en este caso, es de 1.821.000. ¿Bien? Entonces, esas formulitas también funcionan para esos rangos y la podemos sacar de forma individual. De pronto, sí, de pronto queremos saber de pronto algún dato aquí, pues de salario ya sabemos que son 5 categorías, entonces pues no habría excesivamente, no habría necesidad de pronto de saber un promedio, ¿no? O un máximo o un mínimo, ya sabemos que el mínimo pues es el valor, eh, un salario, ¿no? Los otros serán 2 salarios, 3 salarios, 4 salarios, 5 salarios. Eso ya podría ser, pero no pero significa, pues se puede sacar también. ¿Qué tan útil es sacar un promedio de ese tipo, un máximo o mínimo? Bueno, eso ya depende de qué tanta información quiera saber usted. ¿Listo? Pero se puede sacar de pronto a una sola columna o a varias, ¿sí? De pronto a escoger la columna que usted quiera y pues así mismo saca las fórmulas, ¿no? Esa es otra forma. Puede identificar cosas. Por ejemplo, aquí hay un punto que les dice que aplique formatos condicionales. ¿Sí? Formatos condicionales, si usted se acuerda, ya los habíamos utilizado. Son cambiarle los colores, ¿no? Cambiarle los colores de acuerdo a algún valor, cambiarle los colores de fondo porque yo quiero encontrar
de pronto alguna palabra específica, ¿sí? Esos son cambios de colores que usted le puede también configurar a los datos. Supongamos que este mismo sueldo me va a servir para hacer un formato condicional. ¿Listo? Entonces voy a ir a inicio, decirle formato condicional y decirle, por ejemplo, aquí que me aplique una regla para valores superiores e inferiores. Y quiero, por ejemplo, el más alto y que lo rellene verde, por ejemplo. Entonces miren que aquí ya me está resaltando el valor más alto, 4.793.975. También lo estamos identificando, claro, y lo hicimos con fórmula abajo, pero pues podríamos hacer la fórmula de esa forma, ¿sí? Eso podría ser. O, por ejemplo, podríamos seleccionar aquí los datos, formato condicional, reglas con valores superiores, no, reglas para resaltar celdas que sean iguales a, listo. Y voy a colocar el valor de aquí, ¿cuánto era el mínimo? 0. ¿Listo? El valor de la celda E17. Puede ser que yo esté sacando los valores que quiero buscar de algún otro lado, ¿no? Entonces, comparando aquí con esta celda donde está el 0, él va y busca si encuentra valores similares y claro, encontró el valor 0 y le colocó pues ese colorcito rojo. También se podría comparar de esa forma, ¿sí? Buscarlo con un valor que sea igual. Bien, hay varias cosas que también ustedes pueden ir aplicando, varios elementos que me sirven de repaso, que hemos visto en todas las unidades para que lo tengan presente. Y pueden mirar esta parte acá. Un segundo, por favor. ¿Cómo? 79, 79, 0, 79, 709, 557, 557, 557. Listo, chao. Listo, qué pena con esas llamadas, por Dios. Bueno, ¿listos? Entonces, estos son ejercicios que les recomiendo que lo hagan. Esto es como más, digamos que es más de trabajo, de volver a repasar las fórmulas, de mirar de pronto algún datico adicional que nos puedan estar pidiendo acá, para que ustedes pues puedan volver a practicar aquí como parte final de estos ejercicios. Tiene bastantes columnas que realizar, pero cada una tiene pues su propio indicador, ¿listo? Para que lo tengan presente, cada una tiene su propio, sus propias instrucciones. Y pues tener en cuenta que ya como están hechas las fórmulas, pues simplemente uno las aplica y de pronto las tratas de entender, ¿no? Por ejemplo, bueno, por aquí hay unos sistemas de horas trabajados. Yo siempre les recomiendo que utilicen este máximo de horas, eh, pues porque a veces la lógica no nos funciona, ¿no? Por ejemplo, yo no le puedo colocar horas diurnas, trabajar 24 horas diurnas, ¿sí? Primero porque no existen las 24 horas diurnas, ¿sí? Y pues nadie va a trabajar 24 horas diurnas porque primero no existe, ¿listo? Entonces hay unos límites de horas que uno como que son del día, de la noche. eh, Igual va a pasar con las nocturnas, pues que tampoco hay tantas horas nocturnas de trabajo. Bueno, y si hay cambios en la parte laboral, pues también eso va a hacer, a modificarse. ¿Listos? Entonces, eso ya depende a los datos que nosotros agreguemos. De aquí también podríamos hacer una recomendación de colocar validación de datos para que nadie se pase de, no sé, 10 horas diurnas. Se podría llegar a hacer ese tipo de control con la información. ¿Listos? Y con eso pues obligamos a que la gente no se pase de 10 horas diurnas. ¿Sí? Si va a trabajar pues horas extra en algún momento, no sé, un festivo o un domingo o otro día que no tenga planilladas esas horas,
pero pues las horas extras se pueden realizar de todas formas. Esos son datos que también para que los tengan presente. Elaborar los gráficos, pues es digamos que la forma diferente. Les recomiendo mucho mirar estos, digamos que usos que se le dan a los gráficos. ¿Listo? Sí, eso es gráfica 2 columnas y gráfica información, pero hay gráficos que son especiales para ciertos datos. ¿Sí? No todo el mundo utiliza gráficos como los circulares, ¿sí? Porque no tiene pues un valores de 100% que graficar. Entonces ahí es donde pues este gráfico circular no sería útil en otra parte. ¿Sí? Mientras que de pronto sí podríamos utilizar un gráfico de columnas o un gráfico de barras, ¿sí? Porque tenemos esa información que podemos mostrar. ¿Listos? Entonces sí les recomiendo mucho que leen esta partecita porque pues por allá de pronto aparece en la evaluación y le empiezan a preguntar que este gráfico para qué sirve o para qué lo utilizamos y entonces, bueno, ahí es donde cambia la cosa. ¿Listos? Bien, pues básicamente eso es lo de la unidad. Es una unidad bastante sencilla, nos da tiempo de terminar las evaluaciones que tengamos pendientes del curso, nos da tiempo de mirar qué nos hace falta y pues si es necesario presentar alguna segunda oportunidad, pues eh, la realizan, ¿sí? Si de pronto ya les va muy mal, así como que me avisan antes de que finalice el curso y les habilito de pronto otra opción adicional en algún examen. Pero pues la idea es estudiar antes de presentar las evaluaciones y pues en total, de pronto, para que lo tengan en cuenta, em, completar el porcentaje, ¿sí? En todas las evaluaciones hay que presentarlas. Por ejemplo, aquí ya hay una persona que les voy a mostrar que ya la presentó, que es Víctor, y Víctor pues ya tiene un porcentaje bastante alto, ¿sí? Ya tiene 88%, ya presentó todas las evaluaciones y pues bueno, lo mismo Javier también ya presentó las evaluaciones, el porcentaje está en 76 y con eso pues ya aprueban, ¿no? Recuerden que el mínimo es 60%, ¿listos? Si tienen una segunda oportunidad y de pronto quieren subir el porcentaje, pues presenten la segunda oportunidad y suben un poquito el porcentaje. ¿Eh? Pero pues la idea es presentar todas y tener pues arriba del 60%. Bueno, para que al final pues recuerden que podemos obtener el certificado por 60% o más y ya aquí ya lo consultamos. En este enlace que les voy a enviar ahorita por correo, ustedes digitan aquí el número de su cédula y hacen una consulta a ver si ya está el certificado. Denle por ahí unos 7 días más o menos de diferencia para que de pronto la parte administrativa alcance a hacer el cierre. Realmente el cierre mío va el día siguiente al fin, o sea que si nosotros finalizamos el martes, yo el miércoles hago el cierre, ¿sí? Y envío la información del cierre del curso y pues más o menos yo diría que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Podría ser el viernes de la otra semana, ya tengan, de pronto antes, ¿no? De pronto a veces les rinde y antes ya tienen el certificado, pero pues yo casi siempre les digo que tomen por ahí unos 7 días de diferencia. Bien, no al día siguiente en que finalice el curso sale, ni porque yo hasta ahora ese día estoy pasando notas, entonces tampoco sale tan rápido. Si le rinde harto a la parte administrativa, pues ya yo creería que esta semana ya está, pero pues no les aseguro 2 días nomás para expedir los certificados. Yo diría un poquito más. ¿Listo? Con eso pues ya tienen su certificado para los que aprueben el curso. Ya les voy a enviar este enlace también por correo. Vamos a ver, este sí es el correo que estaba preparando para ustedes. Sí, ahí les envío también el enlace para descargar el certificado. ¿Listo? Les voy a dar a enviar de una vez. Ahí ya se fue a su correo. Y pues así consulta. ¿Sí? Si ya se pasa más del 14 por algún motivo, entonces me cuentan, me escriben un correíto y me dicen, bueno, ya pasó 14 y nada. Por supuesto, como ustedes, yo sé que van a probar muy juiciosos, pues yo espero que el 14 ya tengan certificado. ¿Sí?
No se les olvide también sacar la información del curso. Este curso pues no es que permanezca abierto todo el tiempo, ¿sí? O tengan acceso todo el tiempo. Entonces, importante que saquen la información, les sirve para estudiar posteriormente, los videos también guárdenlos, todo eso sirve para estudiar después y para repasar algo que se nos haya olvidado, ¿ve? Entonces, eso sí es importante que lo tengan presente, su información la información es bastante útil, ¿bien? Bueno, listos, ya les voy a enviar también el formulario ahorita de asistencia, que esta sería nuestra última asistencia del día de hoy y del curso también. Bueno, y por último, pues espero que hayan aprendido mucho, que les haya servido toda la información, que entren a estudiar mucho más de esto. Esto es una herramienta muy útil en las empresas y pues esto tiene muchas más cosas que hacer de aquí en adelante. Entonces, metiéndose en este encuentro, se darán cuenta que Excel es pues bastante útil como herramienta para hacer muchísimas cosas que uno no cree. Pero pues esa sí es muy, muy, muy útil para, sobre todo para análisis de datos posteriormente sería como una de las partes finales y que está de moda. El análisis de datos están necesitando mucha gente que se siente a analizar datos y pues esta es una herramienta básica para hacer ese tipo de trabajos. Entonces, esto también es útil. Bien. Bueno, si tienen alguna pregunta, alguna duda, antes de finalizar, me cuentan. ¿Listo? Antes de finalizar me cuentan y si no, pues damos por terminado nuestro curso. Espero que les haya servido y pues me despido de ustedes. Muchas gracias a todos por haber participado en el curso. Profesor, Gracias. Ah, discúlpame. Cuéntame. Profesor, es que yo quería saber, yo el sábado me puse juiciosa y hice mis evaluaciones de la unidad Sí, 1, 2 y 3, sí. ¿sí? Y yo, pues, en lo que yo vi no me fue tan mal, pero cuando yo vi que las calificaciones dice que estoy en un porcentaje de 3.6, ¿será por lo que no he presentado esta? Regálame un segundo, tengo aquí la grabación.